Bien, señoritas, caballeros, buenas noches nuevamente. Si no hay ninguna objeción, vamos a proceder a generar la grabación de este encuentro, siendo hoy 28 de agosto del 2025. Vamos a realizar nuestra segunda sesión correspondiente a la competencia transversal de comunicación. Competencia que la identifican ustedes, recordar que la identificamos con el código 24001524. Un momento. Bien. Son 4 resultados que están integrando esta competencia y que necesariamente pues motivan a poderle dar cumplimiento a las actividades que la competencia orienta. La competencia, para los que no, digamos, no están relacionados con el inicio de la primera sesión, la semana pasada, pues la van a encontrar con el código 24001524 dentro de la guía Aprendizaje 3. Les había mencionado que la competencia integra 2 actividades de aprendizaje. La una denominada aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal, y la otra comunicar asertivamente con cohesión y coherencia. Antes de seguir hablando de la competencia comunicación, de pronto dejarle la inquietud para aquellas personas que todavía tienen pendientes con la competencia transversal de interactuar. Pues yo les había compartido recientemente el informe de seguimiento a las entregas de las evidencias. Muy importante que las personas tienen, de quienes tengan pendientes, poder, digamos, hacer los esfuerzos necesarios para darle cumplimiento a esas actividades pendientes y poder, pues obviamente, una vez se me defina por coordinación académica cómo vamos a proceder con estos aprendices que tienen pendientes, pues poder estar con la disponibilidad para subsanar esas actividades. Ya con la instructora líder de ustedes estuve teniendo algún acercamiento y espero ya el día de mañana que podamos tenerles a ustedes una información de cómo vamos a proceder con los aprendices que tienen pendientes, pues obviamente no solo con la competencia de interactuar, sino con otras competencias. Mm, Dentro del paquete formativo que ustedes tienen para esta competencia, además de digamos, la actividad anterior que estuvimos mencionando, ustedes van a encontrar dentro de la información de apoyo de la guía 3, 2 capítulos adicionales. El primero de ellos se llama Interpretando y el segundo de ellos se llama Escribiendo. Estos capítulos, pues, están principalmente orientados a que ustedes hagan me atrevo a decir, una especie de repaso de todos esos elementos que son esenciales tener presentes al momento de ir a la estructuración de cualquier texto, cualquier elemento escrito, y sobre todo a través de la estructuración de ese texto, poder generar las reflexiones, las dinámicas y los argumentos necesarios para lograr el objetivo, el propósito por el cual se escribe ese texto. Ustedes como profesionales en formación necesariamente debemos desarrollar esa facultad o esa habilidad de podernos comunicar también de manera escrita, procurando una comunicación eficaz, en el sentido de que eso que estamos informando, eso que estamos transmitiendo, eh, pueda darse de una manera coherente, de una manera lógica, que el sentido de nuestras palabras, el sentido de nuestro mensaje, definitivamente sea interpretado o entendido de la manera como se tiene la intención. Para ello, pues obviamente se necesita, digámoslo así, desarrollar el arte. Y desarrollar el arte implica necesariamente generar espacios de práctica para que se puedan desarrollar esas habilidades. Para hacernos entender, pues necesariamente nosotros debemos tener en cuenta
todo lo que tiene que ver con los diferentes símbolos o signos que se utilizan en ese ejercicio de la escritura. No va a ser posible que ustedes, al momento de presentar análisis, informes, proyectos y demás, puedan alcanzar los objetivos que quieren si lo que ustedes presentan carece de signos, perdón, carece de, perdón, si lo que ustedes están, digamos, tratando de transmitir carece de los signos eh, de- que se utilizan en ese proceso de construcción escrita. Cualquier signo de puntuación, cualquier signo de admiración y demás, la ausencia de este o la mala interpretación, pues va a generar básicamente que lo que se está tratando de compartir o la idea que se está tratando de generar no pueda alcanzar el propósito que se propone. Voy a compartirles aquí un momento dentro de la información de apoyo del material que está disponible. Hay un video que de alguna manera nos ayuda a ilustrar estas ideas. Permítame un momento. Permítame un segundo para compartirles el video. Y semiología para el desarrollo de semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en tres disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de tres colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de tres colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esta representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color, y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial.
Bien, perdón, ¿me confirman si escucharon con normalidad el video que estoy compartiendo? Sí, señor. Bien, vale. En términos generales, ¿quién nos podría como comentar qué entendió de lo que se narraba en el video? Alguien que nos comparta como la impresión que tuvo. Ya te la paso. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención, algo que entendieron? Sobre como los signos de puntuación, profe, o me equivoco. Gracias. Sí. ¿Qué se menciona de los signos de puntuación? ¿Qué es lo que nos tratan, digamos, de transmitir los autores del video? Como la importancia que tienen los signos, profe. Ujú, ok. Sí, básicamente pues lo que plantea o lo que busca el video es resaltar la importancia que tiene la utilización de los signos de puntuación al momento o los diferentes signos en la elaboración de cualquier texto, ya que estos pues básicamente son esenciales para poder estructurar un sentido, para poder afianzar la idea y obviamente pues para poder transmitir un mensaje, una emoción y demás. Cuando nosotros estamos como en ese ejercicio profesional, debemos ser capaces de tener claro cómo se utilizan cada uno de estos signos. De no ser así, pues básicamente nos vamos a poder exponer a que esa información, esos datos, esos objetivos, esas conclusiones, esas observaciones y demás que se están transmitiendo de manera escrita, mm, pueden no ser entendidas o pueden ser malinterpretadas. Ahora bien, si no sabemos utilizar los signos de puntuación, pues básicamente podríamos incluso también interpretar de manera errada o no entender el sentido de lo que describe cualquier texto. Es muy importante que podamos, digamos, hacer ese ejercicio sencillo de identificar eh, cómo funciona, para qué sirve, cómo se utiliza cada uno de esos signos. Ustedes en la información de apoyo van a encontrar de manera muy concreta cuáles son los diferentes signos que se utilizan. Entre ellos está el punto, eh, dando claridad de que existe el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Cada uno tiene una manera muy específica de utilizar y tiene pues necesariamente un propósito dentro del texto que se construye, ¿sí? Se plantea que el punto seguido, por ejemplo, separa las frases que se contemplan en un mismo párrafo, pero que están, digamos, refiriéndose al mismo tema, punto seguido. Cuando hablamos de punto aparte, eh, digamos, se utiliza principalmente para iniciar un nuevo párrafo, para generar una nueva idea, dado que esa idea que se está presentando pues ya se ha finalizado. Y cuando hablamos de punto final, pues como su nombre lo indica, es aquel tipo de puntuación que se utiliza para manifestar o dar a entender que se ha culminado con ese escrito. También encuentran ustedes elementos donde explican en esa información de apoyo cuál es la utilización que tiene la coma, ¿sí? Que puede ser para separar los elementos de un texto, para poder dar una aclaración o una explicación, puede ayudar a separar eh, el nombre, digámoslo así, del sujeto que se está mencionando en el texto, y se puede también utilizar después de la implementación de conectores.
También van a encontrar lo que significa el punto y coma, ¿sí? Y cuál es la utilización, diferentes ejemplos de utilización, eh, principalmente cuando nosotros tenemos un texto donde la idea que se está transmitiendo, digamos, se está estructurando de una manera muy larga, por tanto el punto y coma nos puede ayudar a hacer esa diferenciación de las ideas que se están planteando. También se puede utilizar el punto y coma cuando hay elementos dentro del texto que se construye que digamos que unos con otros son de diferentes clases. Por tanto, se utiliza el punto y coma para hacer esa diferenciación. Otra forma de utilizar el punto y coma es para diferenciar una frase de otra. Otro elemento de signo común son los dos puntos. Muy, digamos, utilizado después del saludo en una carta, en un correo electrónico. Son apropiados antes de empezar una lista de elementos, características o apreciaciones. También son utilizados al momento de ir a describir lo que una persona dijo. Digamos que usted quiere hacer mención a las palabras de X o Y autor, se pueden utilizar también los dos puntos antes de describir eso que el autor ahí hizo referencia. Generalmente, pues una recomendación que se da o una claridad es que después de los dos puntos se escriben minúsculas, ¿sí? Pueden existir excepciones, claro, eh, pero digamos que la regla general es la utilización de minúsculas, a menos de que haya, por ejemplo, eh, una palabra que indique un nombre propio. En ese sentido, pues no se utilizan minúsculas. También encuentran ustedes lo que significan los puntos suspensivos, es decir, la información de apoyo les menciona cuál es la utilización que tiene cada uno de estos signos al momento de la elaboración de textos. ¿Por qué se da esta información? Como ya se los habíamos dicho, por la importancia, por la relevancia que tiene para la adecuada o correcta estructuración de los escritos que nosotros estamos desarrollando. Los signos de interrogación o de admiración, todos estamos, estoy seguro que estamos familiarizados con ellos. Pienso que la mayor dificultad que nosotros tenemos a nivel de tecnología no es tanto el que la gente no sepa para qué se utilizan, sino que omitimos la utilización de estos signos. ¿Por qué lo omitimos? Por diferentes realidades y diferentes variables. ¿Qué es lo esencial? Que, digamos, procurando el poder ser buenos oradores, procurando poder ser profesionales, que tengamos capacidad de persuasión, capacidad de gestión a través de los textos o a través de la palabra, es esencial que nos acostumbremos a identificar todos estos signos y sobre todo a utilizarlos de manera adecuada dentro de cada una de esas intervenciones, de esas comunicaciones que nosotros adelantamos. Otra herramienta esencial para las personas que digamos, estamos obligados a la utilización de textos es el poder aprovechar las ventajas y las posibilidades que generan los diagramas, los diferentes mapas gráficos, los esquemas, los flujogramas y demás. Estos básicamente actúan como herramientas que nos permiten, digamos, en muchos casos, estructurar una determinada información, nos facilitan la comprensión de la información, el análisis y sobre todo, por ejemplo, la socialización de eso que nosotros estamos analizando o que queremos, digamos, presentar. Los diagramas, los mapas, los esquemas y demás actúan, digamos, como una especie de fotografía, de imagen, que teniendo en cuenta, digamos, la manera como nosotros podemos aprender de una manera más fácil, eh, estas herramientas, si estas herramientas son de gran utilidad.
ya que tanto los diagramas como los mapas como los esquemas se convierten en una especie de fotografía mental que en un ejercicio de memoria, por ejemplo, de intentar recordar, es mucho más fácil poder evocar esa información que fue consolidada o que fue condensada o que fue presentada a través de estos. ¿Me explico? Si usted intenta recordar X o Y información que está disponible en un texto, le va a ser mucho más difícil si este, en vez de estar, digamos, disponible en 3, 4, 5 páginas, Arial 12, Arial 14, digamos, el tipo de letras irrelevante, va a ser más difícil poderla entender, va a ser más difícil memorizarla, va a ser más difícil evocarla o explicarla, que cuando usted esa misma información la tiene estructurada a través de, digamos, una fotografía, una imagen, en este caso, que puede ser un diagrama, un esquema, un flujograma y demás. Entonces, para aquellos que están, por ejemplo, en este proceso de formación u otros procesos, acostumbrarse a tomar toda esa información que recibimos en las acciones de aprendizaje y llevarlas a un esquema, presentarlas en un esquema, me genera grandes ventajas para aprender, para memorizar y para poderle hacer entender a mi interlocutor esa información que quiero transmitir. Hoy en día es muy común que los docentes de todas las líneas de formación utilicen los esquemas para poder representar X o Y información. Es muy normal que las personas que ejercen algún tipo de liderazgo o que tienen la necesidad de persuadir a los otros, utilicen gráficos, utilicen esquemas para poder, digamos, tener mejores posibilidades de hacerse entender y obviamente tener mejores posibilidades de convencer o de persuadir. Entonces, la invitación es que ustedes se familiaricen con los diferentes tipos de esquemas que pueden existir. Pueden haber diferentes tipos de diagramas, de mapas mentales, los mismos gráficos que se pueden utilizar para presentar información, para presentar datos. Familiarícense con cómo se estructuran, por ejemplo, el diagrama de llaves, el diagrama mente-facto, cómo se estructura un diagrama tipo ruleta o cómo se puede estructurar un cuadro comparativo. O sea, todas estas herramientas que me convierten esos textos en una especie de foto, de imagen mental, me van a ayudar en gran manera a alcanzar esas metas académicas o esos objetivos que estoy procurando dentro de ese ejercicio de comunicación. En el segundo capítulo de la información disponible, entramos al capítulo denominado la interpretación. Segundo capítulo para la actividad de aprendizaje 2. En la interpretación, pues, como su nombre lo indica, pues necesariamente tiene que ver con las capacidades, digámoslo así, con la habilidad que tenemos nosotros para entender el sentido de lo que estamos leyendo, para entender el sentido de lo que estamos escuchando, y además de ello, pues poder generar una comprensión que me facilite la utilización, el aprendizaje, la modificación de una conducta o la implementación de esa información a modo de conocimiento en la ejecución de X o Y actividad. Poder interpretar, poder, digamos, generar ese proceso de comprensión me va a ser de gran utilidad, me va a facilitar poder, digamos, encontrar las palabras adecuadas, encontrar las formas adecuadas para transmitir X o Y información y obviamente pues alcanzar los objetivos que uno procura con dichos datos, con dichos elementos que se presentan.
Para nosotros desarrollar esas habilidades de interpretación, esas habilidades de comprensión, necesariamente dependemos del fortalecimiento de esas facultades cognitivas. Y de pronto la experiencia que tenemos hasta el momento es que digámoslo así, la manera más adecuada para desarrollar, para potencializar nuestras habilidades de comprensión, de interpretación y de vocación, están necesariamente ligadas a esos hábitos de lectura que nosotros podamos tener, ¿sí? Las personas que leen, las personas que se acostumbran a investigar, las personas que se acostumbran a procurar entender lo que están leyendo, a procurar entender lo que están procesando, lo que necesitan, digámoslo así, aprender, eh, van a lograr, pues, a través de esa lectura, tener mejores posibilidades en ese cometido. Necesariamente los profesionales, por ejemplo, los tecnólogos, los técnicos, personas que han alcanzado algún tipo de titulación en pregrado o en posgrado y demás, dependen en gran medida de poder a través del ejercicio de la lectura, pues alcanzar sus objetivos. Esas lecturas nosotros las podemos desarrollar de diferentes maneras. Puede ser, digamos, unas lecturas que pueden ser de nuestro interés, como también pueden ser lecturas que se generan o se ejecutan por la única razón que es la obligación, el compromiso. Independientemente de cuál sea el camino que nosotros, digamos, requerimos o la necesidad nos lleva, lo único cierto, vuelvo e insisto, es que poder generar o demostrar esos conocimientos, lograr esos propósitos, depende necesariamente de nuestra capacidad de comprensión. Una vez usted ha podido interpretar, una vez usted ha podido comprender cualquier información disponible, va a tener mejores posibilidades, va a tener mejores herramientas, va a tener mejores ideas para determinar cómo va a transmitir esa información, cómo la va a evocar o cómo la va a utilizar en su beneficio, ¿sí? Para poder llegar a ser, por ejemplo, un buen orador, un buen expositor, dependemos necesariamente de todos los pasos previos que hemos mencionado. Además de la comprensión, además de la interpretación, debemos ser capaces de tomar esa información y construir una serie de herramientas o construir las ayudas que nosotros consideramos son las más eficaces, son las más eficientes para el propósito, digamos, al que se apunta. Dentro de las recomendaciones esenciales, además, obviamente, de la preparación adecuada, necesaria, justa, suficiente de esa información que se quiere transmitir, también es esencial y nos ayuda muchísimo el poder conocer cuál es el tipo de público que tenemos, cuáles son las características de esas personas, en el sentido de cuántas personas hay en el salón o en el auditorio o en la oficina, ¿sí? ¿Cuál es el nivel profesional que tienen estos? Porque es muy distinto dirigirse a profesionales, incluso a veces expertos en un determinado campo, a dirigirse a personas de comunidades donde de pronto el acceso a la educación es bastante limitado. Hay que conocer cuáles son las expectativas y la actitud que tienen los asistentes. Expectativas en cuanto a qué es lo que están esperando del tema, qué es lo que están esperando del facilitador, qué es lo que están esperando del experto o el profesional que viene a compartir una información. Hay muchos oradores que de pronto fallan en los intentos porque, por ejemplo, cuando tienen el compromiso de dar una capacitación, algunos, por ejemplo, se limitan
a, digamos, a presentar una información teórica, cuando tal vez las expectativas de los asistentes no era escuchar una teoría, sino de pronto desarrollar un ejercicio práctico de cómo se utiliza ese tema o esa información que se está presentando. Por ejemplo, he asistido a capacitaciones sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y frente a la oportunidad de cómo actuar ante una situación X o Y de emergencia donde una persona, digamos, tiene un percance de salud, han habido expositores que se limitan a explicaciones desde las diapositivas o desde las aplicaciones, y muchos de los asistentes pues terminan generando una especie de bloqueo o rechazo, ya que lo que esperaban era no que se lo explicaran, sino que le demostraran y le permitieran hacer un ejercicio orientado de cómo hacer esa intervención ante esas circunstancias de crisis o de emergencia. Ahí es donde, digamos, se pierde la oportunidad de generar un impacto, de convencer, de persuadir, de movilizar el comportamiento de las personas, porque sus expectativas son distintas al La propósito perrita, la mamá de él, que plantea. esa sí usted la había visto, Perdón, hay antes de alguien que se la la... golpearon y comenzaba así como a ver, pero es una perrita, ¿no? Y Perdón, esa también está castrada. bien, Flor se la había activado el micrófono. El otro elemento, además de conocer cuáles son las expectativas, pues muy importante para todos los profesionales, es tener claro cuáles fueron los asistentes y evidenciar a través de registros esas personas participantes. Dado pues que dentro del ejercicio laboral, por ejemplo, o del ejercicio académico, es esencial tomar evidencias de quiénes son las personas a las que se les ha compartido la información, y esa asistencia como tal pues, puede tener cualquier cantidad de usos, desde el cumplimiento de normas internas en las empresas, desde aspectos legales, eh, por ejemplo, asociados al cumplimiento de normatividades en el país, ¿no? Sobre seguridad, sobre uso de información, eh, sobre normatividades laborales, en fin, o sea, puede haber cualquier cantidad de normas en este momento del país que a nosotros nos obliga a tomar el control de asistencia y evidenciar quiénes fueron los participantes en un determinado escenario de formación, de socialización. Nosotros en escena, por ejemplo, en la formación presencial, los controles de asistencia terminan siendo a veces tan importantes que incluso han sido utilizados, de hecho, por parte de organismos y que imparten justicia, dado que termina siendo, digamos, una evidencia legal válida para demostrar que una persona, por ejemplo, estuvo en este espacio del SENA de Florida Blanca, Santander, a una determinada hora, desarrollando un determinado tema, y no se encontraba en otro sitio X o Y donde se cometió un delito y al cual lo están responsabilizando. Doy el ejemplo porque a nosotros nos pasó en este centro de formación cuando un colega, un compañero del juzgado, fiscalía creo que fue, le habían hecho la solicitud de entregar copia de los listados de asistencia, porque se había señalado a un aprendiz de un acto delictivo, cosa que todavía no había cometido. Y solo a través de, en primer lugar, ese control de asistencia que hace el instructor se terminó convirtiendo en un elemento muy importante para la libertad de este aprendiz. Y posteriormente, incluso, obviamente, a partir de ese control de asistencia, hacen la solicitud legal de que el SENA entregara videos de esa fecha y demás,
y en ese orden de ideas pues se termina convirtiendo en la prueba reina que exime a nuestro aprendiz. Los controles de asistencia pues evidencian la participación de alguien en ese espacio y también incluso pueden servir de elemento para dar, digamos, una garantía de que a estas personas se les compartió una información determinada y que por tanto pues se ha cumplido con un propósito determinado. Otro aspecto esencial para lograr esa persuasión o ese objetivo en la comunicación es elaborar pues, los recursos visuales o audiovisuales de una manera adecuada en términos de que facilite esos propósitos de atención, de interpretación, de asimilación y demás. Herramientas en este momento existen cualquier cantidad, ¿sí? La información de apoyo plantea con el PowerPoint, que es muy utilizado, Genially, Canva, en fin, Paddle, o sea, hay cualquier cantidad de herramientas o de recursos que pueden ser perfectamente implementados y que nos ayudan, de acuerdo a las características de estas herramientas, a poder condensar o a poder presentar de una manera amena, de una manera clara, de una manera fluida, esos elementos que usted trata de transmitir. Otra recomendación esencial es poder ensayar la presentación de esa información previamente. Soy de los que considero que independientemente de la experiencia que se tenga en formación o la experiencia que se tenga en un determinado tema, es esencial preparar, es esencial practicar, es esencial hacerle seguimiento pues, a todos esos elementos o esos recursos que se proyectan disponer durante la socialización, de la exposición y demás. Porque a través de ese ensayo nosotros podemos afinar, podemos ajustar, podemos hacer cambios, podemos hacer mejoras y obviamente también podemos fortalecer esas habilidades comunicativas. La práctica, digamos, en el sentido coloquial, la hace el maestro eh, y los grandes oradores, pues en su habilidad es el resultado sencillamente de la práctica constante, ¿no? Bien. Dentro de los aspectos que a la gente más se le dificulta superar es, pues, obviamente, eh, el miedo causado por cualquier cantidad de variables, eh, miedos por tener que enfrentar auditorios demasiado grandes, eh, personas con dificultades para controlar la ansiedad y esa ansiedad la manifiestan a través del movimiento de las manos, del movimiento de la cabeza, del baile del cuerpo, de caminar hacia adelante y hacia atrás, en fin, el no entender que hay ciertos movimientos que están asociados y relacionados con manifestación de ansiedad de manera desbordante, pues nos lleva fácilmente a caer en este tipo de acciones y por tanto, pues nos quita, nos resta seguridad, nos resta habilidad e incluso hasta nos puede limitar en gran medida el hacernos entender. Hay personas que tienen serias dificultades con, por ejemplo, con su imagen personal, eh, sin darse cuenta, la autoimagen que manejan no es la más positiva y por tanto, cuando tienen que hacer una presentación, tienen que hacer alguna socialización, enfrentar una entrevista laboral y les exigen, digamos, que estén disponibles en la cámara, empiezan a tener resistencia ampliamente por ello. Y pues necesariamente eso les termina jugando una mala pasada cuando se ven en la obligación de prender la cámara, no lo toleran, no lo asimilan. Por eso siempre les recomiendo a los aprendices que, digamos, tengan la apertura de poder hacer acciones a través de esa conexión virtual, encendiendo la cámara para que, digamos, le pierdan la ansiedad, le pierdan el miedo
a estos lentes, ¿sí? Como tal. Hay personas que hacen discursos, no es tan común hoy en día ya, los discursos leídos. Existen una gran cantidad de recomendaciones que ustedes encuentran en la plataforma. De entre las principales, pues partimos necesariamente de la idea anterior, ¿no? Hay que hacer una preparación previa, hay que construir el escrito previamente, leerlo, reflexionarlo, posibilitar que otra persona lo escuche, porque desde la óptica del otro vamos a poder identificar acciones de mejora, vamos a poder identificar aspectos que definitivamente no se deben presentar, no se deben comentar, y poder implementar o hacer ajustes a diferentes aspectos que van a ser esenciales al momento de generar, digamos, esos discursos. En términos generales, vuelvo, insisto mucho, hay algunos elementos que aquí yo no menciono, digamos que lo que me interesa es que sea del resorte de ustedes poder en detalle trabajar todos los elementos que tienen que ver con la construcción de textos, y obviamente la utilización adecuada de esos textos para poder generar los objetivos que se procuran en la comunicación o el ejercicio de liderazgo, de persuasión y demás. Entonces, invitarlos nuevamente a que lean con detenimiento la información de apoyo y procuren aplicar esas recomendaciones en cuanto al lenguaje oral, en cuanto al lenguaje escrito y obviamente en cuanto a lo que tiene que ver con las acciones de socialización que ustedes participen. Yéndonos a la descripción de la evidencia de aprendizaje, ustedes en esta actividad 2, tener presente que la guía de aprendizaje 3 nos habla de la actividad 240201-524, actividad de aprendizaje 2, denominada comunicar asertivamente con cohesión y coherencia léxica. El material de apoyo les había mencionado que se denomina interpretando y escribiendo, ¿sí? Y están disponibles o están vinculados a la guía de aprendizaje 3. Dentro de la evidencia, esta se denomina informe creación de contenidos comunicativos. Allí se menciona que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes. Pueden ser ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se escriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por tanto, pues es esencial de que ustedes puedan desarrollar esa capacidad de comunicación teniendo en cuenta pues la estructura gramatical, la semiótica, la cohesión y coherencia en esos textos que ustedes están elaborando. La evidencia que les menciono pues tiene las siguientes acciones o los siguientes requerimientos. Retome la situación problema que eligió en el video de la actividad 1. Recuerden que la actividad que les había mencionado la semana pasada, que puede estar en construcción en ese momento porque no es para entregar en otro día, esa actividad era la escogencia de una situación problema que ustedes necesariamente, digamos, iban a presentar a través de un video y un escrito, donde ustedes pues iban a procurar explicar el problema que se seleccionó, convencer a las personas de la complejidad, de la importancia, de la gravedad que tiene ese problema, ¿sí? Y además de hacerlo a través de un video, pues poder generar un escrito, una reflexión sobre ese problema, escribir el por qué, en primer lugar, pues escribir o argumentar el por qué se eligió ese problema y luego pues
argumentar o describir los aspectos, digamos, más importantes, más relevantes del problema que se ha mencionado. Es decir, ustedes van a tratar de persuadir o de convencer a las personas por qué es importante el tema que escogieron o el problema que seleccionaron, presentar las diferentes variables que me ayuden a hacer énfasis en esa idea y luego en el escrito, además de ello, pues van a argumentar el por qué es importante pues generar este tipo de estrategias, ya sea el discurso o ya sea la escritura para hacernos entender, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese primer problema que usted escogió para presentar en la actividad 1, la actividad 2 les pide que van a realizar el ejercicio investigativo que le permita profundizar en el problema que usted había seleccionado inicialmente, ¿sí? Para poder profundizar, ustedes se van a apoyar en alguna de las técnicas de registro de información que está disponible en la información de apoyo que tiene la plataforma. Lucas, no te Una vez quiero porque ustedes, estás de mión. perdón, alguien Te tiene el doy cariño. micrófono activo. Te doy cariño. Aquí Jamie tiene el micrófono activo. Listo. Realicen la investigación donde ustedes profundizan en el problema que habían seleccionado para el video anterior, para el video de la evidencia anterior, ¿sí? Una vez ustedes hacen la profundización, pues van a escoger algún tipo de técnica de registro de información, cualquiera de las técnicas disponibles para registrar información, ¿sí? Y a través de esa técnica, pues ustedes van a tener, digamos, una visión mucho más amplia, mucho más clara y sobre todo van a poder hacerse entender mejor al momento de describir esa situación problemática que ustedes habían elegido para la evidencia anterior. Una vez ustedes tengan ya, digamos, el problema y tengan el instrumento de recolección de esa información, van a elaborar un informe donde cuenta, donde describe, digámoslo así, esa situación problema y cómo esa situación problema se relaciona directamente con el campo de acción o el campo de formación que ustedes están adelantando. Palabras más, palabras menos, ustedes lo que van a presentar es un escrito, un informe, un artículo, digamos la estrategia que quieran utilizar, donde de manera escrita, hago el énfasis, van a argumentar por qué la importancia de ese problema, van a describir los diferentes elementos de profundización que hicieron en relación a ese problema y van a presentar las diferentes herramientas que ustedes utilizaron para poder profundizar, ¿sí? Si usted dijo, profe, yo profundicé a través de digamos, una especie de encuesta que encontré. Ah, bueno, yo profundicé a través de unas entrevistas que identifiqué. Ah, bueno, perfecto. Yo profundicé a través de la utilización de lo expuesto por diferentes autores en diferentes investigaciones que pude captar. Perfecto. Profe, Perdón, ¿alguien está hablando? No.
está entrecortado. Sí, profe, es que no lo estoy comprendiendo. O sea, vamos, qué pena que lo interrumpa para poder entender. Digamos, de esta evidencia son dos escritos, porque mencionas del anterior caso, ¿cierto? Lo podemos tomar y traer a esta actividad, ¿cierto? Y digamos, esto que menciona el artículo, ¿es un segundo escrito? Es que no estoy comprendiendo, qué pena. Vale. La actividad 1, que creo que les estoy mostrando en pantalla, nos pedía que nosotros debíamos identificar una situación problema, ¿sí? Esa situación problema ustedes la iban a exponer a través de un video, ¿sí? La idea era que ustedes pudieran exponer esa situación problema de tal manera que pueda persuadir, convencer, impactar a quien está viendo el video, ¿sí? Para poder hacer ese paso, pues necesariamente usted debería elaborar un escrito donde plasma todos los elementos que integran ese problema, donde usted plasma los argumentos por los cuales seleccionó esa situación problemática, y pues describe de la manera más clara, más precisa y digamos más entendible todos esos argumentos que justifican la importancia de esa problemática que usted decidió escoger. ¿Qué es relevante? Que ese escrito que ustedes elaboran es el sustento, es la base para poder construir el video, ¿sí? Para la construcción del video, ¿qué debían hacer o qué deben hacer? Pues utilizar la mayor cantidad de herramientas técnicas o tecnológicas que le posibiliten hacerse entender y que les posibiliten impactar de mejor manera a quien recibe esa información o a su público, ¿sí? Entonces, esa primera actividad tiene, digámoslo así, dos acciones. Entregar el texto que usted utilizó y entregar la grabación donde usted expone ese problema que había escrito, ¿sí? Hasta ahí es la primera evidencia. Para la segunda evidencia, la guía de aprendizaje nos dice: vuelva a retomar la situación problema del primer ejercicio, pero en esta oportunidad, pues, elabore un escrito, ¿sí? Escrito que la idea es que usted lo lleve a un ejercicio investigativo. Es decir, tomó el problema, no sé, en este momento usted quiere hablar por ejemplo, la contaminación que se está generando a través de los procesos textiles, ¿sí? Entonces usted va a argumentar de una manera más técnica ese tema que había seleccionado. Entonces, usted elabora el escrito, hace, por ejemplo, la investigación, usted dentro del escrito menciona cuáles fueran esas fuentes de información. Si usted tomó tesis que se han hecho en Colombia, si usted encontró artículos científicos, o si de pronto usted encontró alguna encuesta de la que se valió para argumentar sus ideas, ¿sí? Es profundizar en esa situación, problema que usted había mencionado, muy posiblemente de manera general, como insumo para el video. En este caso, vas a presentar un escrito con mayores elementos que sustentan esa elección. Aquí usted puede incluir gráficos, mapas, diagramas, ¿sí? Aquí puedes incluir, como les había dicho, resultados de alguna encuesta, puedes incluir la descripción de algún tipo de entrevista que pudieron haber hecho a personas del gremio que sustentan la idea sobre la importancia, la relevancia o la necesidad de prestarle atención al tema de la contaminación debido a los procesos textiles, ¿sí?
Entonces, el primero es plantear el problema y hacer la argumentación a través de un video. Aquí, en este segundo ejercicio, es profundizar en el problema, pero argumentarlo de manera escrita, valiéndome de los diferentes recursos de escritura o valiéndome además de los diferentes recursos existentes para poder condensar, para poder afianzar, enfatizar o explicar esa información, esa investigación que se está elaborando. No sé si me estoy haciendo entender de mejor manera ahora. Sí, profesor, claro. Yo, como dicen acá en la costa, más claro no canto un gallo, yo. Bien, gracias, Ney. Entonces, vuelvo a insistir. Tengan muy en cuenta ese primer ejercicio que hacen en la primera evidencia, ¿sí? Escogieron el problema, lo organizaron y ustedes lo sustentaron. Para el segundo ejercicio, toman el mismo tema, pero en esta ocasión van a hacer una profundización, donde ustedes encuentren elementos, pueden ser científico-técnicos, elementos investigativos, elementos descriptivos, donde ustedes a través de la escritura van a argumentar, van a justificar la elección que habían dicho y obviamente van a procurar persuadir, convencer, enseñar, reflexionar sobre ese tema en particular. Entonces, el fuerte del primer ejercicio de la evidencia anterior es la socialización, la expresión oral. El fuerte de este segundo ejercicio es la escritura, la argumentación a través del texto, valiéndome de los diferentes recursos existentes para hacerse entender a través de la escritura. ¿Listo? Por acá. Ok. Bien. Entonces, esencial. Vuelvo, insisto, hagan el ejercicio de revisar la información de apoyo y practicar. Preferiblemente, estructuren el texto, léanlo, léanlo en voz alta, identifique qué frases puede mejorar, qué palabras debe retirar, qué conectores debe utilizar, identifique o analice si le conviene más utilizar en cierto párrafo el punto y coma o la coma o el punto y aparte, ¿sí? Identifiquen dónde puede incluir el gráfico, o si encontró un diagrama o usted lo elaboró, dónde lo puede incluir, cómo lo va a estructurar, ¿sí? Porque usted está, digamos, defendiendo una propuesta, una problemática, un argumento frente a una determinada necesidad o dificultad. El documento de apoyo, tener presente que sugiere que escojan una problemática preferiblemente asociada o relacionada con el campo de acción al que pertenece este programa de formación. Ya, pues obviamente ustedes son mejores conocedores de cuáles son las problemáticas que se pueden presentar en este campo de acción. Recordemos que, pues, que la idea es que esta competencia vaya hasta Dios mediante el 18 de septiembre, ¿sí? Entonces ahí todavía tenemos un tiempo prudente para la estructuración adecuada de estas dos evidencias. Profe, ¿Vale? Ahorita la extensión de la presentación, ¿cuánto es? no le entendí, no escucho bien. Qué pena, profe. La extensión, o sea, digamos, qué tan largo, qué tantas hojas debe ser, digamos, lo que vayamos a presentar. Qué pena. Ah, vale. No, yo creería que como estamos hablando de la descripción, la profundización de un texto que tiene que tener un respaldo,
pensaría que mínimamente deben ser unas 3 páginas, mínimamente. ¿Sí? Y obviamente en ella, pues contener pues, los diferentes elementos que la información de apoyo les está presentando. Gracias. Gracias por la pregunta. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, quedamos al pendiente. La próxima sesión, pues, les enviaré la invitación y será más como para resolver inquietudes, presentar observaciones y demás que se puedan generar, ¿vale? Entonces, damos por terminar la sesión en este momento y Dios mediante, pues estaré como ahí al pendiente para acompañarlos en la construcción de estas 2 evidencias. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente para todos, tengan Muchísimas una gracias, feliz noche profesor. Buenas noches. y un Gracias. confortable descanso. Igualmente. Muchas gracias, profe, que esté bien.